A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ARBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos Termas. El agua caliente en tu cuerpo, el sol del atardecer y la sensación de haber hecho algo bueno y saludable para vos. Vení a Entre Ríos. Viví las termas. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos. Una ciudad más justa, una ciudad más inclusiva, una ciudad más verde, pero fundamentalmente una ciudad que nos cuide a todos y a todas. Por eso, en el programa de hoy, un tema que nos viene ocupando ya desde hace varias décadas, que en lugar de haber mejorado, entendemos que en muchos aspectos ha empeorado. El tema de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Se han reiterado en el mes de abril inundaciones y todavía ni siquiera se han cobrado las indemnizaciones a los vecinos, a las vecinas, a los comerciantes del año anterior o del año anterior. Y si bien se han hecho obras y hay presupuestos votados año tras año para la inversión en materia de inundaciones, efectivamente no se escucha la voz de los vecinos, la voz de las vecinas. Muchas obras todavía no se han concluido o se han subejecutado los presupuestos y en otros casos los vecinos están planteando, las vecinas, junto con esa movilización de expertos y académicos que se produce junto a los vecinos, están planteando soluciones alternativas. Desde hace muchos años, por ejemplo, los vecinos de Palermo, en la zona de Pacífico, veníamos planteando la necesidad de un lago regulador, de la posibilidad de que en los predios que hoy son del ferrocarril, en los predios que se han liberado, que en muchos casos nos parece muy bien que pueda haber viviendas, pero no avanzar exclusivamente con el tema de los túneles y más cemento en una zona en la cual obviamente hay un problema de inundabilidad. Por eso vamos a estar hablando con varios vecinos de distintas zonas, de distintas cuencas afectadas y con algunos especialistas para ver qué está pasando con las inundaciones en nuestra ciudad. Bueno, y como les contaba, vamos a estar hablando hoy del tema de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires y para esto nos acompañan Carolina Minutolo. Ella es vecina del barrio de Villa Urquiza, una de las damnificadas de la cuenca del Vega. También está con nosotros el arquitecto Rodolfo Livingston. Él, bueno, además de arquitecto, es integrante de PropAmBA, que es una articulación de expertos muy participativa que trabaja los temas de la región metropolitana. También nos acompaña del barrio Mitre Emiliano Lorenzo, que él es otra de las víctimas de las inundaciones en la zona del barrio Mitre, del arroyo Medrano. Y el doctor Pablo Lorenzo, abogado que ha defendido a muchas de las víctimas y de los damnificados. Bueno, empezamos por Carolina.
Carolina, ¿vos hace cuántos años que vivís en Villa Urquiza? Yo vivo hace 15 años. 15 años. ¿Y siempre se inundó? ¿Se inundó desde cuándo? ¿Qué cambios hubo en el barrio? Las inundaciones en el barrio son históricas. Sin embargo, las que causan daños del tipo entrada de agua dentro de las casas o que los autos te queden bajo el agua, no son tan recurrentes. O sea, nosotros tuvimos la inundación del año 2001, en donde sí tuvimos entrada de agua dentro de las casas, pero habitualmente lo que sucede es encharcamientos en varias esquinas que hacen que sea imposible circular. Y la trágica y la catástrofe más notoria fue la del año pasado, el 2 de abril de 2013, en donde tuvimos niveles de hasta 50 centímetros dentro de las casas de agua. ¿Qué cambios hubo desde que eso ocurrió y qué medidas tomó el gobierno? ¿Qué acercamiento hubo o qué circunstancias hoy hacen pensar que eso va a evitarse o prevenirse? Después de la catástrofe del 2 de abril, los vecinos nos organizamos, nos reunimos y armamos una asamblea, que es la que yo hoy vengo a representar en tu programa, que es la Asamblea de Vecinos Unidos por Inundaciones de Villa Urquiza. Si bien nosotros entendemos que el cambio climático es muy notorio y la realidad es que llueve mucho más, o sea, caen muchos más milímetros de agua en menos tiempo, nosotros sabemos que hay causas que llevan a esta situación y a estas catástrofes en la ciudad. Entonces fue por eso que nos organizamos y que hicimos una serie de presentaciones al gobierno de la ciudad, porque entendemos que es el único responsable de esta situación. ¿Qué pasó en el barrio Mitre, por ejemplo? ¿El barrio Mitre vos hace cuánto que vivís allí? Toda la vida. Toda la vida. Sí. ¿Y antes se inundaba, no se inundaba? ¿Cómo fue la evolución y cuáles son las causas de la inundación allí? Y medio parecido como dijo la vecina, porque nosotros nos inundábamos muy poco, el cordón hasta los tobillos, y después de que se armó todo el gran shopping, porque nosotros teníamos un terreno ahí gigante como que absorbía, digo, en el año 83 fue la última inundación que entró por la ventana grande, que como hace en el 2 de abril, fue grande. Bueno, nunca más se inundó, pero era muy poco. Bueno, cuando vino toda esta estructura gigante, se empezó a venir toda el agua. Bueno, resulta que el shopping tiene un montón de bombas de agua, donde nosotros íbamos a reclamarle que por favor apagara porque nos venía toda esa cantidad enorme. Aparte, por los pasillos del barrio nunca hubo unas correntadas como si fuera un río. Bueno, impresionante, bueno. Fuimos, reclamamos, nunca nos escucharon, el gobierno de la ciudad tampoco, nunca nos escuchó. Fuimos, le dijimos, mirá, vamos a perder las cosas, va a morir criaturas. Dicho y hecho, murió una señora del barrio, una de la esquina, y la solución es nada, no hay nada todavía. La verdad. O sea, desde que murió la gente, ¿qué intervención hubo? Porque bueno, a partir de ahí se acercó. Nosotros recordamos en primer lugar, que se votó en la legislatura también una serie de responsabilidades por parte del gobierno de la ciudad para tomar intervención y para que el propio gobierno de la ciudad junto con la gente del shopping modificaran esa bajada de agua, ¿no? Sí, el shopping hizo un reservorio dentro de su establecimiento con bolsa de arena, una pileta, una trinchera. Ese fue. Y después enfrente de ahí del shopping había unas tapas donde está el famoso video que sale 1,5 metros de agua, que el arreglo de ellos fue sacar la tapa, poner cemento. Sí, le explotó la vereda. Digamos, hemos tenido en el programa varias veces distintos tipos de abogados y demandas, etcétera, y vos sabés que, digamos, más allá de los damnificados que vos representás, debe haber una larga lista de damnificados de distintos barrios, pero más allá de eso, hubo reuniones en la legislatura, hubo posibilidad de dialogar. Nosotros en su momento previmos un subsidio en las primeras inundaciones graves, por lo menos al principio de mi mandato, hace 4 años atrás, subsidios. ¿Cómo está funcionando el tema de los subsidios y cómo está funcionando las acciones judiciales para que la ciudad se haga cargo de las reformas de fondo, ¿no? Con respecto a los subsidios, en el barrio ha sido canalizado ese tema.
en 15.000 pesos, tampoco son paliativos. La realidad es esa, se ha perdido todo en el barrio. No nos olvidemos que la última lluvia en la ciudad fueron de 150 y pico de milímetros. Nosotros tuvimos 1,5 metros de agua. Si llegaba a caer el mismo caudal que cayó en La Plata, era la Atlántida el barrio. Se perdió todo. Mi hermano ha perdido con las 2 inundaciones, la del 3 de diciembre, que capaz el 6 de diciembre fue... 2012. Claro, bueno, el 6 o 3, bueno, en la de diciembre, ya ahí ya habían perdido todo, mucha gente del barrio. Y a posteriori, después lo de abril, que obviamente fue un desastre en todo nivel. En sí, la gente, la de diciembre se criminalizó la protesta, hubo gente imputada por daños contra el DOC. El DOC tiene, como bien dijo mi hermano antes, bombas extractoras. Esas bombas extractoras tiran agua hacia el barrio, más allá de lo que decía la vecina muy bien, de los cambios climáticos, los factores del hombre, en este caso, había un reservorio natural anterior ahí. Con respecto a las medidas y las partes que me preguntabas de la de judicialización, nosotros entendemos que hoy vamos a pasos muy lentos, política de fondo no vemos, son todos paliativos. Se hizo una plaza en el barrio, muy linda, quedó muy linda. ¿Cuáles deberían ser los temas de fondo que no se están teniendo en cuenta? Porque obviamente ya en 1996, cuando redactamos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ya se veía venir que si no había planeamiento urbano estratégico y participativo, era difícil revertir problemas que van teniendo las grandes urbes. Entonces vemos que toda la política de estos años del gobierno de la ciudad ha tenido que ver con poner más cemento, sacan empedrado, ponen cemento, autorizan obras, hay una implosión inmobiliaria, esto de lo que agrava. Pero además, cambio climático mediante y faltan obras de infraestructura. ¿Cuáles deberían ser las miradas que están faltando para abordar la solución estratégica y no pequeños parches que obviamente ponen a la gente en la situación de que esto se va a repetir? Llueve mucho y se repite. Se repitió, discúlpame, el 8 de abril, hace 2 semanas, sí, que tuvimos encharcamientos a la 1 de la mañana con solamente 30 milímetros caídos en media hora. Sí, en el barrio también. Por la calle Sucre, sí, en Villa Urquiza, teníamos entrada de agua de 10 centímetros. El 8 de abril de 2014, María José. ¿Cuál es la mirada estructural que está faltando? Todo se sabe y todo se dice, ¿no es cierto? El tema es dirigir la acción en el sentido que corresponde. Por ejemplo, recién hablaban de la plaza, que habían mejorado, o los cajones amarillos, que con la excusa de la salud está llena las plazas. Es decir, el señor Durán Barba no está interesado en las inundaciones, está interesado en cuánto mide y cosas así. Es patético, pero es así, ¿no? Todos los vecinos saben, aportan muchísimo, no son los especialistas los que más saben, sino los vecinos, esa es la realidad. Y falta la voluntad de hacerlo, nada más. Es terrible eso, comprobar eso. En las inundaciones, como en otras cosas, hay un pre y un post. El pre se divide en dos. El pre es prevenirlas y con obras de fondo. Y también con obras coyunturales. Por ejemplo, tener un plan, aceptando que se va a venir el agua. Es como la azafata que nos dice qué hay que hacer si se cae el avión, ¿no es cierto? Hay alguien que está tratando de que no se caigan los aviones, pero si se cae, te dicen cómo se pone la majara de oxígeno, etcétera. Eso se podría hacer en la ciudad, perfectamente. Si prever una nueva inundación, ¿dónde van a estar las sogas? ¿Dónde va a haber un bote? ¿Dónde va a haber una linterna? Instrucciones, como hay en los ascensores, ¿no? En caso de incendio, camine arrodillado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa prevención debería hacerse. En Cuba, por ejemplo, y en otros países del Caribe, padecen los huracanes. Entonces hay comisiones de vecinos organizados. En Estados Unidos mismo lo hemos visto. ¿No? Se sabe, el caso de huracán, ¿usted dónde debe estar? Debe ir a la casa 3 del lugar 4. ¿Y qué más? Y los chicos deben ponerlos acá. ¿Y dónde voy a dormir? ¿Va a dormir en...? Eso es muy simple de hacer, se puede hacer. Además, eso, lo que pasa es que eso implica asumir que hay un problema, que el problema debe ser abordado estratégicamente y con soluciones de fondo, pero que entre tanto lo tenemos que asumir y no tapar. Claro, en medicina hay creo que fue Hipócrates el que planteó. Primero, no dañar. Por ejemplo, primero el shopping ese no, está dañando un problema. No dañar. Segundo, aliviar.
Y tercero, tratar de curar. El segundo y el tercero pueden ir juntos, pero una cosa no impide a la otra. Es decir, hay que hacer todas esas cosas. Aceptar que hay inundaciones, ¿no? También implicaría algunas... ¿sí? A mí me gustaría que nos contaras un poquito más porque hay una red intercuenca de vecinos. O sea, ya los vecinos, además de que se preocuparon por su tema y daño individual y particular, empezaron a tratar de investigar en internet, con expertos, consultar de su realidad y de su cuenca, pero empezaron a darse cuenta que hay interconexión, que nuestra ciudad de Buenos Aires está atravesado de ríos subterráneos o que quedaron sepultados y que eso, la naturaleza se venga y fluye. Entonces, por eso, cuando nosotros nos organizamos en el barrio, dijimos, bueno, nosotros vivimos en la cuenca del Arroyo Vega. El Arroyo Vega nace en Villa Devoto y circula por los barrios de Villa Devoto, Parque Chas, Villa Urquiza, Belgrano y desemboca en Ciudad Universitaria. Bueno, entonces contactemos a todas las organizaciones de vecinos o asambleas que están trabajando en el tema y así fue como nos reunimos con Parque Chas y con Belgrano y trabajamos por cuenca. Sin embargo, dijimos esto excede a las cuencas. Así, la cuenca del Arroyo Vega es una cuenca que es íntegra, neta, dentro de la ciudad. Distinto es la cuenca del Arroyo Medrano, que nuclea a barrios de la ciudad y las localidades del otro lado de la General Paz, ¿no? Entonces, así fue, nos contactamos con otras asambleas, nos acercamos al barrio Mitre y a la Asamblea de Saavedra y a la gente del Maldonado y después nos nucleamos con los vecinos de Florida Oeste, Vicente López, San Martín, Villa Maipú y armamos una coordinadora de inundados y en eso estamos trabajando. Lo que está diciendo ella que es importantísimo en términos de participación, pero está supliendo a un Estado que está ausente en muchos aspectos. Nosotros estamos en un desgobierno total, María José. Tenemos petitorios presentados hace un año que el gobierno de la ciudad jamás nos contestó y le hicimos propuestas. Intentamos armar reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano para proponerles alternativas a la mega obra, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad piensa desarrollar para la cuenca del Arroyo Vega. Y no fuimos recibidos. Hicimos... Perdón, no, pero la única explicación escribimos proyectos, propuestas y se las dejamos por escrito, tampoco les interesa. No hay nosotros voluntad. Allí con el diputado Bodart y algunos otros diputados que nos fuimos acercando junto con los comuneros de distintos bloques políticos, tomamos algunos de estos proyectos, se presentaron algunos de estos proyectos con una idea de trabajar sobre la base de lagos reguladores y de acequias, es decir, en lugar de pensar mega obras, túneles, con altísimo costo, como fue el túnel del Maldonado y sus canales aliviadores, con un costo altísimo y además con escasos resultados, porque alivian en un lugar pero empeoran en otro, estábamos pensando en soluciones más sencillas, que tienen que ver con la física, que es básicamente utilizar los reservorios naturales, las plazas, los parques, y tal vez manteniendo la plaza o el parque, darle un calado distinto para que eso pueda llenarse de agua y servir como un lago aliviador, o en el caso de calles o avenidas enteras, darles otra profundidad para que puedan funcionar como un sistema de acequias, como hay en otras provincias o en otros países, ¿no? Pero por eso mismo... O sea, el gobierno de la ciudad, el Ejecutivo no contesta. Como el Ejecutivo no contesta, fue así que nosotros nos acercamos a ustedes, a los legisladores de la ciudad, y les hicimos esas propuestas. De hecho, ya, como acabas de mencionar, el diputado Bodart tiene listo un proyecto de veredas verdes para implementar a la brevedad hasta tanto se terminen las obras, las mega obras estructurales, que son muy costosas, como vos decís, y que van a llevar un tiempo largo, a largo plazo, 5 años aproximadamente. Y además, lo que hicimos fue contactar profesionales idóneos en el tema, especialistas, profesionales que, por ejemplo, trabajan en el Departamento de Hidráulica de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires o en el Departamento de Meteorología y Climatología de la Facultad de Ciencias Exactas también de la Universidad de Buenos Aires, porque nos dábamos cuenta que los funcionarios del gobierno de la ciudad no comprenden, no están al nivel necesario para que no nos volvamos a inundar. Lo supera el tema. Claro. Y quiero hacer no sé una si acotación. lo supera o hay negocios detrás, porque Pues la mega obra del Maldonado y de los Sí. túneles y Calcaterra y la empresa, hubo allí realmente cosas que no son explicables si no es por los buenos negocios privados de algunos, ¿no? Siempre se apuesta al negocio millonario, en el caso del barrio Mitre específicamente, se apostó
al negocio inmobiliario del DOT, obviamente, y se olvidaron que atrás había gente y se aprobó una obra en 27 días, una obra hidráulica muy importante, y aparte un poco, yendo a lo de los profesionales, que es la parte importante, el impacto ambiental nunca se tuvo en cuenta, si es un túnel en el barrio para que acceda la gente al shopping, el paso a nivel, ese era un terraplén del tren, en la cual era también una barrera, si queremos llamarlo natural, que se había formado para que no pase el agua. Bueno, se hizo, ahora va y viene el agua desde el Parque Sarmiento hacia el barrio Mitre, eso es un gran tema, con el tema de Tecnópolis se juntó también, porque también ahí hay todo un tema de hidráulico bastante interesante que habría que verlo en profundidad. Y se quiso hacer un reservorio en el Parque Sarmiento y tocaron las napas, es decir, tiraron una idea, gente de la ciudad fueron, empezaron a excavar. Mi hermano trabaja en el Parque Sarmiento, él lo puede decir un poco mejor esto. Creo era decir los metros. Sí, que estaban haciendo un reservorio donde había 6 canchas que eran del público, y empezaron a cavar y tocar. Supuestamente tenían que llegar a 3 metros y medio más o menos. Llegaron a 2 metros 30, 2 metros 40, tocaron las napas, y ahí es donde salió en todos los medios el famoso el lago artificial, que era una mentira grandísima. Era que hicieron mal el trabajo de ellos. Y la obra está parada hace como 2 meses. Ahora, el 2 de abril, cuando hizo un año... No tuvo, sin embargo, demasiada difusión, ¿no? No tuvo pero el 2 de abril fueron todos los vecinos, una marcha, que fueron como 1000 vecinos de todas las cuencas, con paraguas, ¿no? Y la verdad que todavía está todo parado. No sé. Ahora, nosotros, hace 10 días llovió, 15 minutos fuerte, y ya no estábamos al borde de que entre el agua. Lo único bueno que Dios la paró la lluvia, porque ya entraba de vuelta. Ahora, lo que tengo entendido es que en algunos otros distritos del conurbano y de la provincia de Buenos Aires está habiendo alguna intervención en el sentido que plantean los vecinos en la ciudad. De hecho, en Tecnópolis, la última vez que yo fui, vi que estaban haciendo este tipo de cavados como para que funcionaran como lagos reguladores. Ahora, no sé qué avance tiene en la provincia esto y qué intervención o qué diálogo están teniendo ustedes también con el problema que tiene la cuenca del arroyo Medrano, transmito lo que siempre charlamos dentro de la coordinadora, es que así como el del Vega es íntegra la cuenca dentro de la ciudad, debería ser más fácil de resolver. El problema que tiene la cuenca del Medrano es que tiene que interactuar ciudad, nación, provincia, y dentro de provincia cada municipio. Lo que yo sé de Tecnópolis es que cuando construyeron Tecnópolis, lo que hicieron fue reducir la capacidad de retención de agua que tiene el cuenco, y como consecuencia de la presión de los vecinos y de la acción de las asambleas que surgieron después del 2 de abril de 2013, lograron que volviera a recuperar el volumen necesario para volver a captar los excedentes pluviales en su mayoría, o sea, o maximizar la captación para evitar que se inunde nuevamente esa zona. Yo lo ponía como ejemplo de que se pasó de una estrategia de entubamiento y ampliación de los entubamientos subterráneos como modalidad de contención a la lógica de los lagos reguladores en superficie, que queda abierta y que es, digamos, es más barato como procedimiento, más rápido, más sencillo, porque seguir ampliando túneles subterráneos con ese volumen y envergadura es muchísimo más caro, más oneroso, más complejo y no resuelve el tema de fondo. Pero bueno, para cerrar un poquito, me gustaría alguna reflexión sobre la región metropolitana y el tema de las cuencas, porque en otras partes del mundo hay una regulación de las cuencas, y nosotros se lo hemos planteado a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es como una metodología de regulación intercuencas, cuando tienen varias jurisdicciones competencia, y acá no avanzamos demasiado en tantos años, ¿no? Debajo de todos los problemas, aunque se llamen técnicos, hay una ideología. Ideología no quiere decir una política partidaria, quiere decir una forma de ver las cosas, una Westelbaum, dicen los alemanes, creo que se pronuncia así. ¿Cuál es esa ideología? Que no es de Macri, es de antes, que viene de un siglo. Es que la naturaleza es una molestia. Lo serio es poner cemento y ciudades y hacer negocio. Y hay algunas cosas que molestan, y hay que taparlas, que son nada más que los ríos, que es nada más que el mundo real. ¿Entendés? Es decir, hay que construir con la naturaleza.
y no sobre la naturaleza. Entonces hay muchas ciudades que tienen cuencas. Matanzas en Cuba tiene 56 puentes y ahí están los ríos circulando sin que nadie se oponga, ¿no es cierto? Y la gente pasa por arriba. Además es lindísimo un puente y un río. No, y sería bellísimo poder aprovechar en la ciudad. Yo creo que la calle Blanco Encalada, acá se van a venir encima una cantidad de gente, a lo mejor puede ser un río, como fue Maldonado. Maldonado fue un río, los ríos tienen márgenes, las márgenes suelen ser verdes, son lugares de recreación, etcétera. No seguir tapando todo. Es decir, yo me acuerdo una vez hace muchos años... Nos quedamos acá porque nos acaba el tiempo del programa, pero yo les quiero agradecer muchísimo. Vamos a retomar el tema, pero lo queríamos tratar en una fecha en la que no estemos con la inundación, porque obviamente hay quienes se acuerdan de la inundación solamente cuando el agua tapó a la gente o cuando hay alguien que falleció, y cuando estamos hablando con una persona fallecida o con la inundación encima, todos dicen que hay especulación y utilización del tema. En realidad, el tema hay que abordarlo todos los días del año hasta encontrar soluciones, y la cuestión central es fundamentalmente la participación ciudadana en la búsqueda de esas soluciones y la falta de escucha del gobierno de la ciudad en relación al sistema que estamos planteando, no solamente los vecinos, sino también los expertos de lagos reguladores y de acequias, para que la ciudad conviva con la naturaleza y no la enfrente a partir de los negocios que solamente rinden frutos para algunos pocos. Gracias y hasta la semana que viene.